al 17. Mateo capítulo 21, versículo del 12 al 17. Dice la palabra así: entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que él hizo, y a los muchachos que lo aclamaban en el templo diciendo: Hosana al hijo de David. Y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman preparaste la alabanza? Los dejó y salió fuera de la ciudad a Betania y se alojó allí. Esta es una historia muy especial donde pueden tomar asiento, donde el Señor visita el templo que estaba construido en aquella época. Era el templo que había construido Zorobabel en los tiempos del profeta Ageo, aún en los tiempos del profeta Malaquías. Era un templo que tenía mucho tiempo de haber sido construido. Y Jesús llega al templo porque Jesús predica en las calles, predica en la playa, predica en la mañana, predica en la noche, predica en todo lugar a donde se le da la oportunidad de llevar el evangelio del reino. Pero esta vez era el turno del templo. Y cuando él llega al templo, encuentra en el atrio, en la parte de afuera, encuentra que hay comerciantes que venden palomas y que cambian divisas, monedas de otras regiones, las cambian para traerlas al valor del denario israelita. Y encuentra como un sistema de negocio en el atrio principal del templo. Esto le causa un disgusto al Señor. El Señor viene y reacciona de una manera como pocas veces vemos que Jesús reacciona en la Escritura. El Señor viene violentamente, hace un cordón de 3 cuerdas y empieza a latigar, toma las mesas de los cambistas, las vuelca y pronuncia una palabra profética que había pronunciado Jeremías muchos siglos antes: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Inmediatamente que los cambistas y Jesús viene y hace todo lo que hace, empieza un fluir de milagros. Lo sobrenatural empieza a inundar el templo y empiezan las sanidades y los milagros a fluir. Pero la gente dentro del templo empezó a alabar y empezó a adorar de una manera extravagante, de una manera como era única la manera en la que estaban adorando, y empiezan a decirle Hosana al hijo de David, empiezan a adorar al Señor. Y empieza el Señor, hace su obra y pasa a la región de Betania. A través de esta historia vamos a aprender muchas cosas acerca de lo que es un reformador. Vamos a definir lo que significa la palabra reforma. La palabra reforma tiene 2 significados. El primer significado de la palabra reforma es modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Yo creo que Dios viene a reformarnos para mejorarnos. Yo creo que Dios viene a transformarnos para que seamos mejores de lo que hemos sido hoy. Yo creo que Dios viene a traer una reforma a tu familia para que tu familia esté mejor de lo que está hoy. Yo creo que Dios va a reformar tu economía para que tu economía mejore y esté mucho mejor de lo que está hoy. Cuando Dios reforma es para mejorar. A alguien la situación le va a mejorar porque va a permitir que Dios lo reforme, que Dios lo transforme, que Dios lo cambie. No, escucha esto, no puede haber mejoramiento sin reforma. No puede haber mejoramiento sin reforma. No puede haber crecimiento si algo no cambia en mí, si algo no se transforma en mí. Qué poderoso es la reforma. Qué poderoso es cuando Dios trae su reforma.
porque lo que está averiado lo repara para que yo sea mejor. Y ser mejor en el reino es parecerme más a Jesús. Cuando Él me reforma es para que me parezca más al Cordero. Cuando Él me reforma es para que yo me parezca más a Él en su corazón y en sus acciones. Primer significado de la palabra reforma. Segundo significado, arreglar, corregir o poner en orden un propósito específico. Donde hay reforma, lo dañado es arreglado. Yo creo en el nombre del Señor que algo dañado en este lugar va a ser arreglado por Dios. Yo creo que algo golpeado va a ser transformado por Dios. Que algo que no sirve, Dios lo va a poner a funcionar. Que algo que no funciona, Dios lo va a reformar. Pero reforma también significa corrección. Y la corrección lo que hace es que me alinea. Yo necesito ser alineado para no salirme del camino correcto. La reforma me mantiene constantemente caminando en el camino adecuado. Me endereza. La iniquidad la quita. La palabra iniquidad significa torcido. Lo torcido lo quita, lo inicuo lo aleja de mí para que yo pueda caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero miren este tercer significado. Dice que es poner en orden. Yo creo que hay cosas también que Dios va a poner en orden en tu vida y en mi vida. Yo creo que hay piezas que van a tener que encajar en el lugar donde tienen que encajar. Yo creo que hay cosas que no están ordenadas hoy que Dios va a ordenar para glorificarse. Dios no puso a Adán en la tierra desordenada y vacía. Primero Dios ordena la tierra, primero Dios llena la tierra y después coloca a Adán en la tierra. Dios no te va a colocar en el desorden y en lo vacío. Dios siempre va a colocarte donde hay orden y donde hay llenura. Así lo hace el Señor. Así que ya tenemos muy claro lo que significa la palabra reforma. Ahora vamos a la historia. La historia comienza diciendo: entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Jesús entró en el templo. Jesús quiere entrar en lugares donde no ha entrado. Él quiere entrar en lugares donde no le han dado acceso. Él quiere entrar en la educación. Él quiere entrar en el arte. Él quiere entrar en la televisión. Él quiere entrar en el deporte. Él quiere entrar en la iglesia. Parece paradójico, pero hay lugares que ya se olvidaron de la presencia de Dios. Parece que Dios fuera un visitante de vez en cuando. Parece que no viviera en la casa. De vez en cuando habla, de vez en cuando se manifiesta. Pero Dios quiere entrar a habitar. Dios quiere entrar en las familias. Quiere entrar en tu matrimonio. Quiere gobernar tu noviazgo. Quiere gobernar tus finanzas. Él no quiere quedarse afuera. Él quiere estar adentro. Jesús entró en el templo. Y aquí empezamos a aprender liderazgo. Mire esto. Jesús no reformó el templo quedándose afuera del templo. Un líder para reformar tiene que entrar donde hay un problema. Alguien diga amén a eso. Un líder no puede reformar de lejos. Un líder no puede reformar a distancia. Un líder tiene que entrar donde las cosas no están bien. Un líder tiene que penetrar. Un líder tiene que cortar donde las cosas no caminan bien. Tu familia no la vas a reformar estando ausente de la casa. Tus hijos no van a cambiar estando ausente de sus vidas. Tienes que entrar al corazón. Tienes que entrar en el alma, tienes que entrar en la mente. Los reformadores no tienen miedo a entrar donde hay un problema. Por el contrario, los reformadores fueron creados para entrar y poder arreglar lo que está dañado. ¿Cuántos aplauden? ¿Cuántos reformadores hay aquí? Ese es el liderazgo de Jesús. Jesús entró en el templo para arreglar lo que estaba mal en el templo.
Por mucho tiempo los vendedores del templo se habían apropiado de ese lugar, pero Jesús empezó a quitarlos de ese lugar. Y mire lo que el Señor me decía: los cambistas, los que vendían palomas, Jesús los quitó del templo para Él entrar. Y Dios me decía: voy a quitar los que no tienen que estar para colocar a los que deben estar. Pastor, tradúceme eso. Hay gente que no tiene el Espíritu de Dios, que va a ser quitada para colocar a los que portan el Espíritu de Dios. Hay personas que donde están no están brillando, y Dios los va a mover para colocar a la luz del mundo, que es la iglesia. Yo quiero decirte que vienen tiempos de reforma, donde gente va a ser levantada de su silla para colocar a otro en ese lugar. Pastor, y es bíblico, lea la parábola de los talentos. El que guardó el talento, el señor de la casa dijo: ok, ahora tu talento se lo doy al que produjo más, al que trabajó más. Vienen tiempos de reforma. El Señor quitó lo que no debía estar en la casa. Dios va a quitar de tu vida lo que no debe estar en tu vida, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Lo que no debe estar va a ser apartado. Lo que no debe estar va a ser quitado por la mano de Dios. Muchos serán quitados para ser puestos los hijos de Dios. Cristo quiere causar movimientos para traer transformación en la tierra. Él trajo un movimiento. El templo hace rato estaba mal. El templo hace rato estaba, Caifás no estaba cumpliendo su labor. Anás tampoco estaba cumpliendo su labor. Estaban totalmente hechizados por el espíritu babilónico que operaba en Roma. Estaban totalmente hechizados. Anás y Caifás, los líderes del templo, no estaban trayendo gloria como tal vez lo hizo sacerdotes en la antigüedad, como el sacerdote Josué en los tiempos de Ageo, como el sacerdote Aarón, que su vara reverdeció cuando inició el linaje sacerdotal en el pueblo de Israel. Estos sacerdotes están apagados. Anás y Caifás han permitido que el templo se llene de cosas que no tienen que estar allí. Y tú eres la generación de los reyes y de los sacerdotes. Cuida el templo, cuida tu vida, cuida la casa donde Dios te ha sembrado. Que nada entre, que nada penetre para dañar el diseño y el plan y el propósito que Dios tiene contigo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, aquí es donde viene algo muy interesante. Cristo lo hizo por la fuerza. Él no llegó: señores cambistas, yo soy el peace and love Dios. Yo soy el Dios de amor romántico y poético. Por favor, sean tan amables de quitar sus hermosas mesas de aquí. No, Jesús no tiene que pedir permiso cuando se trata de su casa. En tu casa tú colocas los muebles donde tú los quieres colocar, porque es tu casa. Tú no tienes que pedirle permiso al vecino. Señor vecino, yo puedo pintar mi casa. No, es tu casa, tú la pintas. El templo es la casa de Dios. Él no tiene que pedirle permiso a los cambistas. ¿Será que me hacen el favor y se quitan? Él llegó por la fuerza. Él llegó por la fuerza. Y esa fuerza que imprimió el Señor es la fuerza del Espíritu Santo. Es la fuerza de Dios. La fuerza siempre, el reino, escucha esto, el reino siempre utiliza la fuerza donde hay una oposición. La oposición no es para negociar. La oposición no es para sentarte a negociar tratados de paz. Donde hay oposición tienes que entrar por la fuerza. Donde hay oposición tienes que entrar en el poder del Espíritu. Donde hay oposición tienes que entrar donde las tinieblas están gobernando. A alguien Dios le está hablando: tienes que entrar por la fuerza. Ya has estado esperando hace mucho tiempo. Es por la fuerza, es con dinamismo, es con intercesión, es con oración, es con clamor. Es por la fuerza que tú vas a tomar lo que Dios ha prometido. El Señor me decía: hijo, solo por la fuerza puedes tener acceso. Es que los cambistas no querían dejar entrar a Jesús. Jesús dice: pero ¿cómo yo entro? La entrada está tapada.
Y así pasa en la vida de nosotros. El Señor tiene que quitar para poder tener acceso. Y el Señor me hablaba y me decía que no lloren cuando algo sea removido. Cuando algo sea removido, simplemente entiendan que Dios está trayendo una reforma que te va a bendecir. Ahorita vas a ver cómo te va a bendecir Dios. Escucha esto: los vendedores roban, pero Jesús entrega. Los vendedores querían todo para ellos. Querían ir al templo, pero no para darle a Dios, sino para buscar para ellos. Tenemos que cambiar la mentalidad de vendedor o de cambista para ser hijos de reino. Cuando vengo a la presencia, por supuesto yo vengo a recibir, pero también vengo a darle a Dios mi alabanza, a darle a Dios la exaltación, a darle a Dios el reconocimiento, a darle a Dios la gloria que Él merece. Eso estaban haciendo los vendedores. Ellos roban, pero también entorpecen. Jesús representa a aquellos que quieren entrar al templo, que quieren entrar a la gloria, que quieren entrar a la presencia. Pero siempre hay un ladrón, siempre hay un cambista que parece que no te deja entrar. Esos ladrones y esos cambistas pueden representar la ansiedad que a veces no te quiere dejar orar, esa falta de paz que a veces no te quiere dejar adorar, ese pecado que a veces no te deja entrar en santidad. Yo no sé a dónde tú has querido entrar, pero hoy Dios va a remover ladrones, va a remover cambistas, para que tú puedas entrar a donde Dios ha destinado que entres. Alguien diga amén a eso. Los vendedores hacen eso. Cristo tenía el propósito de hacer tres cosas en el templo. Él entró a ordenar el templo, a limpiar el templo y a manifestarse en el templo. Quiero que sepas que Dios viene a ordenar tu vida, a limpiar tu vida y a manifestarse en tu vida. Dios nunca se va a manifestar si primero no limpia, y Él no puede limpiar si primero no ordena. Y eso es lo que Dios va a hacer. Por eso en los tiempos del tabernáculo de David y aún en los tiempos de Salomón se colocaban porteros en la entrada del templo, porque el portero vigila que sale y que entra. Y Dios quiere colocarte a ti como el portero de la iglesia, como el portero de la familia, como el portero del ministerio, siempre vigilante, siempre con los ojos abiertos, siempre con la espada preparada, siempre preparado, cuidando lo sagrado, cuidando lo santo, cuidando lo que es de Dios, cuidando lo que el Señor ha depositado. Tú tienes que guardar la unción que te dieron, tú tienes que proteger la santidad que te ha costado mucho tiempo, tú tienes que guardar el don que el Señor te dio, tienes que proteger el ministerio donde Dios te colocó. Eres el guarda, el portero de tu casa, el portero de la iglesia. Entonces el Señor en la entrada, mire esto, ¿dónde están los porteros del templo? Si ese había sido un diseño que aún estaba en los tiempos de Salomón, en los tiempos de David, los porteros dejaron que los ladrones se instalaran en el atrio de los gentiles. Y eso a Jesús sí le causó disgusto, porque los únicos que al parecer podían entrar al templo eran los judíos. En el atrio de los gentiles, los de otras naciones, al parecer se les dificultaba entrar, porque era el lugar donde estaban los ladrones y los cambistas. Y como el Señor es el Dios de las naciones, el Dios de toda cultura, el Señor quería que otras naciones también pudiesen entrar a ver su gloria. Y Él viene y dice: wow, estas personas no dejan entrar a otras naciones a que vengan a conocer de la presencia del Señor. El Señor viene a traer ese orden al templo. Volcó las mesas de los cambistas. Esto se va a poner mejor. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Escucha esto: las mesas representan un sistema. Las mesas representan un sistema. Jesús vino y derribó las mesas. Un reformador reforma el sistema, nunca se adapta al sistema.
Tú no te adaptas al mundo, tú transformas el mundo. Tú no te adaptas a la cultura, tú transformas la cultura. La cultura no viene a cambiar la iglesia viene a cambiar la cultura. No somos imitadores del mundo, el mundo viene a imitar a los líderes de Dios. Él volcó las mesas de los cambistas. Y ahora sentado en la silla, el Espíritu Santo me decía: profetiza y di que voy a desbaratar mesas. Hay alguien que Dios le dice: voy a desbaratar planes de hombre para colocar mis planes. Voy a desbaratar planes del diablo para colocar mis planes. Hay mesas que no son mis mesas. Hay mesas que no me pertenecen. Yo aderezo mesa delante de tus angustiadores. Esa es mi mesa. Pero esta es la mesa de los cambistas, la mesa del hombre, la mesa del enemigo. Él viene a quitar la mesa del enemigo para instaurar la mesa de Dios, donde hay pan, donde hay vino, donde hay sacrificio, donde hay salvación, donde hay alabanza, donde está siendo levantado. Es para que cambies el sistema. Cambia el sistema. Tú eres un reformador. Donde quiera que estés, transforma el sistema. No te adaptes a él. Los cambistas y los vendedores no dejaban entrar al templo a aquellos que no eran judíos. Bueno, ya se los expliqué. Es tiempo de derribar mesas y sillas terrenales para colocar la mesa de Dios. Salmo 23:5. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Hay 3 cosas que consigues en la mesa de Dios. Anota esto si lo puedes anotar. Hay 3 cosas que consigues en la mesa de Dios. Protección. Cuando te sientas en la mesa de Dios, tus adversarios dicen: la quiero enfermar, pero no me dejan. La quiero arruinar, pero no me dejan. Le quiero desbaratar el negocio, pero está sentada en la mesa de Dios y ahí yo no soy bienvenido. No puedo entrar, no puedo dañar, no puedo enfermar. En la mesa de Dios te protegen. Así piensa el enemigo. Está sentada en la mesa del Padre. En la mesa del Padre no le puedo robar, no le puedo quitar. Y la mesa representa comunión con Dios. En la mesa vas a obtener protección. Tus adversarios no pueden tocarte. En la mesa de Dios encontrarás unción. Unges mi cabeza. En la mesa vas a encontrar la unción. En la mesa te van a untar de aceite. En la mesa te van a llenar del Espíritu. En la mesa te van a avivar. Y dice: mi copa está rebosando provisión. En la mesa de Dios encuentras, repite conmigo, protección, unción y provisión. Cosa que no vas a encontrar en la mesa de los cambistas. No vas a encontrar en la mesa de los que venden palomas. Así que ve corriendo a la mesa de Dios, porque en la mesa de Dios vas a poder encontrar todo lo que necesitan. Pero mire esto está más fuerte de lo que les voy a leer. El apóstol Pablo le escribe la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 21. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Escucha, iglesia, un reformador la tiene que tener clara. O tú te sientas en la mesa de los cambistas a hacer transacciones con el hombre, o tú te sientas en la mesa de Dios a hacer transacciones con Dios, a hacer intercambios con Dios. O tú eliges la mesa de los cambistas, o tú eliges la mesa de Dios. Y esa es una decisión que todo reformador debe hacer. Jesús vino a quitar la mesa, Jesús vino a quitar las sillas, Él vino a quitar el sistema romano, el sistema del mundo del templo. Les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús todo lo que hace está alineado a la palabra. Si tú quieres ser un reformador, tú no puedes reformar saliéndote de lo que dice la palabra. Él dijo: escrito está. ¿Sabes? Cuando Él dice escrito está empezando a profetizar. Porque la profecía trae orden.
La profecía trae alineación. La profecía trae un derribar de lo humano para instaurar lo divino. La profecía es la voz resonante de Dios, la voz sobrenatural de Dios, pronunciándose en una atmósfera natural. Jesús empezó a profetizar y dijo: escrito está. Mi casa será llamada casa de oración, pero la han convertido en cueva de ladrones. La palabra de Dios. Todo cristiano tiene que saber utilizar la palabra. ¿Qué tanto estás leyendo la palabra? Pero aún Santiago nos desafía más. No solo seas uno que oye, no seas solo uno que lee, sea uno que la practica, que la vive, que la ejerce. Jesús está pronunciando la palabra. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. La palabra es una espada. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús? Cuando Él dijo escrito está, sacó la espada del Espíritu y empezó a penetrar con la espada del Espíritu al mundo espiritual que estaba gobernando el templo para traer una reforma al templo. Acostúmbrense a profetizar siempre: escrito está. Porque yo te tengo una noticia hoy: la Biblia nunca pierde su filo. La Biblia siempre es cortante. La Biblia siempre es hiriente, penetrante, reformadora. Eso hace la palabra de Dios. Lucas 11:28. Jesús respondió: más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Cuando la palabra de Dios gobierna en un lugar, genera obediencia. Nadie puede obedecer si primero no exalta la palabra de Dios. Necesitamos no solo un liderazgo con escudo defensivo, con yelmo defensivo, con casco de defensa, con calzados defensivos. Necesitamos reformadores que sean diestros con la espada, que sepan qué dice la Escritura, que en un momento de problema sepan a qué versículo acudir, que sepan en medio del terror qué versículo profetizar, que sepan en medio de la escasez qué pronunciar en el Espíritu, que sepan qué decir en momentos cruciales de su vida. Únete a la palabra de Dios. Jesús dijo: mi casa. Pero a quienes había puesto no estaban cuidándola de manera correcta. Y el Señor me hablaba y me decía que viene un tiempo donde tenemos que levantarnos a cuidar más lo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar más lo que el Señor nos ha colocado. Será llamada casa de oración. Cristo está devolviéndole la identidad al templo. En la identidad se había distorsionado. Era cueva de ladrones, pero Cristo está haciendo una transformación de identidad y está diciendo: tú no eres una cueva. En la cueva se esconden los que están siendo perseguidos. No, en el templo, en la casa, es donde vienen aquellos que se conectan conmigo, que oran, que claman, que gimen. Casa de oración. Y yo creo en el nombre de Jesús que Dios no va a permitir que tu identidad sea alterada, que tu identidad sea corrompida. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú haces lo que Dios dice que hace. Tu identidad permanece sana en el nombre de Jesús. Yo te voy a decir algo aún más profundo que está pasando allí. En el templo se acostumbraba a llegar y a clamar a Dios. Entonces mira lo que pasa. Él quita a los cambistas y cuando entra dice: wow, qué silencio hay aquí. No se oye nada. Aquí nadie habla con Dios. Esto está bien aburrido aquí. Esto es un silencio sepulcral.
No hay hijos tratando de hablar con papá. No hay nadie entrando al trono de Abba. No hay nadie pronunciando una palabra a Dios. Mi casa está silenciosa. Yo llego a una de las cosas que menos hay en mi casa es silencio. Mis hijos y mis hijas todo el día los andas escuchando. O a mi esposa, solo hay silencio cuando estamos dormidos en la noche. Pero en mi casa siempre, yo estoy orando, yo escucho a Juan Daniel con la hermana, no sé qué, y siempre hay un sonido. Y el Padre busca que en su casa hayan hijos que pronuncien palabras hacia Él, que hablen con Él. Jesús dijo, wow, nadie está clamando al Padre. Y hay una promesa que mi siervo Jeremías pronunció, que si claman al Padre, Él va a responder. Parece que mi pueblo no quiere mis respuestas. Parece que mi pueblo no busca mis respuestas. Parece que mi pueblo no busca mis soluciones. Porque no escucho a nadie clamarme. No escucho a nadie pedirme. Veo un silencio en mi casa. Que Dios nos guarde de que no entremos al trono de la gracia, a donde el Señor nos abrió camino, y que no tengamos clamor en el corazón por Él. La casa estaba totalmente en silencio. Cristo estaba profetizando en medio del templo. Estaba lanzando una palabra. Te quiero decir 5 cosas que suceden en un ambiente profético como el que Jesús estaba gestando. Número 1, lo profético siempre te desafía. Lo profético siempre te desafía. Donde lo profético está, eres desafiado. O a seguir como estás o a cambiar como estás. Pero de algo te va a desafiar Dios cuando Él te habla. Número 2, lo profético siempre despierta lo dormido. Donde Dios habla, el sonido de la alarma del cielo empieza a sonar en los corazones, y los que están dormidos empiezan a despertarse de parte de Dios. Donde lo profético fluye, todo lo demoníaco empieza a ser derribado. Todo lo demoníaco empieza a ser destruido. Donde lo profético fluye, hay una revelación del corazón de Dios. La profecía no es más que la revelación del corazón de un padre que quiere hablar con sus hijos, o que tiene un mensaje para sus hijos. Donde lo profético fluye, hay sanidad y poder de Dios. Así que Jesús estaba llevando lo profético al templo. La oración había desaparecido en medio del templo. Y te quiero recordar las cosas que hace la oración. La oración hace que, cuando no hay oración, los peligros de no orar, te los quiero enumerar. Número 1, el corazón se endurece. Cuando no hay oración, el corazón se endurece. Cuando no hay oración, caminas con tus cargas y tratas de solucionar tú solo tus problemas. Cuando no hay oración, actúas bajo lo que sientes, no bajo lo que te ordenan. Cuando no hay oración, te vuelves apariencia, mas no realidad. Cuando no hay oración, estás abierto a aperturar puertas de pecado. Cuando no hay oración, caminas en ignorancia y no con revelación. Por eso es que Jesús está trayendo de nuevo la oración al templo, la oración a su casa. En las cuevas siempre opera la oscuridad, pero en una casa siempre hay luz. En una cueva siempre opera lo oscuro, pero en la casa de Dios siempre opera la luz del Señor. En el tiempo de este templo, las personas llegaban de una manera y salían iguales a como estaban. Porque no había la presencia, porque lo profético no estaba, porque Dios y su presencia no se estaban manifestando. Pero donde está la presencia de Dios, todo empieza a cambiar. Todo se empieza a transformar. Algo empieza a suceder.
Jesús viene y los confronta diciendo: ladrones, cueva de ladrones. Un ladrón siempre quita, pero escuche esto: un ladrón siempre engaña. Levanta tu mano, permíteme pedirle algo a Dios para ti. Un ladrón siempre tima, siempre engaña. Y si tú no te das cuenta del engaño, terminas dándole al ladrón algo que a ti te costó. Permíteme pedirle algo al Padre para ti: discernimiento de espíritus afilado. Que nunca venga un ladrón a engañarte, a quererte quitar lo que Dios te dio. Que no vengan ladrones a querer engañar a tus hijos. Que no vengan ladrones a querer engañarte para hacerte caer y para hacerte tropezar. Si se llegase a presentar un ladrón que intenta robar lo que Dios te colocó, yo le pido al cielo que te muestre el corazón, que te muestre el alma, porque hay mucho lobo vestido de oveja. Hay mucho lobo vestido de oveja. Hay mucha cosa que parece verdad, pero es falsa. Y la iglesia necesita el discernimiento del Espíritu para que pueda observar qué es lo falso y qué es lo verdadero. Alguien repita conmigo: no voy a caer en engaños. Los ladrones buscan intimidar. Por eso es que muchos de ellos llegan con armas, tratando de causar intimidación. ¿Y qué hace la persona cuando está intimidada? Entrega las cosas. Ahora, no te estoy mandando que vayas allá, y estoy hablando en la simbología espiritual. El ladrón busca algo para intimidarte, para que tú termines dándole lo que no tienes. Por lo menos en el tema de los jóvenes. Si no te acuestas conmigo, entonces te dejo. Eso es intimidación. Si no haces el negocio conmigo, entonces la sociedad se rompe. Pero si es chueco, no se rompe. Eso es intimidación. Si no vas y tomas con nosotros, entonces te quedas solo y sin amigos. Eso es intimidación. Ese es el arma que el ladrón utiliza para que tú le entregues tu sobriedad, para que tú le entregues tus finanzas, para que tú le entregues tu sexualidad, para que tú le entregues tu sueño. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que el principal ladrón que había ya fue vencido, ya fue derrotado. Cristo lo venció, Cristo lo pisó con su pie, Cristo pisó su cabeza. Ya el ladrón fue vencido. No te dejes robar la paz que Dios te dio cuando llegaste a Él. No te dejes robar el ministerio que Dios te profetizó. No te dejes robar el don que Dios colocó. No te dejes robar la finanza. Llegaste quebrado, Dios te bendijo. Ahora no dejes que un engaño te haga perder todo lo que Dios te ha entregado. No permitas que tu matrimonio sea robado. No permitas que la paz sea robada. No permitas que el talento sea robado. No te dejes robar. El ladrón ya fue vencido. Todo lo que necesitas lo vas a encontrar en el Señor. Entonces ahora mire mire cómo es Jesús. Mire cómo es un reformador. Él primero dice: detecto el problema. Un reformador tiene eso. Un reformador huele. Dice: aquí está el problema. Hay un problema. ¿Sabes qué es un reformador? Un reformador no dice: ay, no, que los cambistas los saque otro, que las mesas las vuelque otro. No, un reformador tiene iniciativa. Alguien diga iniciativa. Un reformador, cuando observa que algo no está bien, no lo deja mal, sino que trabaja para transformarlo. Entonces Jesús tuvo la iniciativa. Escuche esto: quitó las mesas, profetizó: esta casa no es de ladrones. Rompió el sistema, derribó el sistema, limpió el ambiente espiritual. En esta casa no hay ladrones. En esta casa no es guarida de demonios, porque los ladrones son tipo de demonios. Esta casa no es guarida demoníaca. Es la casa de los hijos de Dios. Es la casa de los adoradores en espíritu y en verdad. Entonces Jesús trae la reforma. Ahora mira lo que pasa. Entonces ciegos y cojos vinieron a Él en el templo y lo sanó. Dice: entonces ciegos y cojos vinieron. Entonces, ya como se quitaron a los cambistas y se quitaron los ladrones, ahora los ciegos que no podían entrar pueden entrar. Ahora los cojos que no podían entrar
pueden entrar. Y al entrar, ¿sabes qué empieza a hacer Jesús? Empieza a fluir en milagros. Y el Espíritu me decía: nunca hay milagros si primero no hay reforma. Nunca hay milagros si primero algo no se transforma, algo no cambia. Jesús no entró con milagros, Él entró con reforma. La reforma produjo milagros. ¿Qué significa esto para ti y para mí? A veces buscamos un milagro exterior, pero no una reforma interior. Yo necesito reformarme adentro para que pasen milagros afuera. Alguien diga amén. Yo necesito reformarme adentro para que algo afuera de mí empiece a ocurrir. Entonces, los ciegos empezaron a ser sanados. En el templo no solo se había perdido la oración, se habían perdido los milagros, se había perdido lo sobrenatural. Yo creo en el nombre de Jesús que como templos del Espíritu Santo, lo sobrenatural siempre habitará en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús, al traer la reforma, trajo el poder de Dios. El Señor Todopoderoso, el Rey de los Reyes, trajo el poder de Dios al templo. Y el poder de Dios siempre trae una manifestación visible. Yo creo que hay cosas que van a pasar de ser promesas a ser milagros visibles para ti. Ciegos y cojos. Lo sobrenatural es una señal de que Dios está vivo, de que Dios no está muerto. Cuídate de los escépticos, cuídate de los que predican que los milagros cesaron, cuídate de los que predican que el mover apostólico y profético caducó. Ese es escepticismo griego queriendo entrar a la iglesia. Escúchame, Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. El Señor sigue moviendo y levantando apóstoles. El Señor sigue levantando lo profético. El Señor sigue sanando enfermedades. El Señor sigue levantando a los oprimidos. El Señor sigue trayendo libertad. Jesús empezó a hacer milagros y empezó a restaurar con amor a los que estaban sufriendo. Primero reformó. Entonces mire esto es, si los ciegos y los cojos hubiesen llegado al templo, hubiesen salido igual. ¿Sabe por qué? Porque en el templo no estaba Jesús, y donde no está la presencia, todo queda igual. Pero el Señor entró en el templo y algo empezó a suceder en el templo. El Señor empezó a manifestar amor por los que sufrían, por los ciegos y por los cojos. Yo no sé cuántos aquí han llegado teniendo sufrimientos en el corazón, sufrimientos y dolores en el cuerpo, sufrimientos en el alma. Yo hoy quiero decirte que el poderoso amor de Dios viene a traer medicina a tu corazón, medicina a tu alma, medicina a tu vida. Yo creo que el Dios Todopoderoso, el Shaddai, no solamente sana físicamente, sino que también tiene el poder de poder sanar el alma y el corazón. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que él hizo y a los muchachos que lo aclamaban en el templo, diciendo: Hosana al hijo de David. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Aquí los sacerdotes dijeron: oye, qué alboroto, todo el mundo anda cantando de Hosana, Hosana, Hosana. Los ciegos sanándose, los cojos están saltando. Nos alborotaste el templo. Eso es lo que los sacerdotes están, Anás y Caifás, están diciendo: nos alborotaste la agenda, nos alborotaste, hiciste una revolución aquí adentro. Y Dios me decía: los sacerdotes representan la carne, Jesús representa al espíritu. La carne y el espíritu siempre van a chocar.
El Espíritu quiere sanar, el Espíritu quiere libertar, quiere levantar, pero siempre hay algo carnal, siempre hay algo humano que viene a luchar en contra de lo espiritual. Jesús está fluyendo en milagros. Hay un momento de adoración y de alabanza. Hosana están gritando, y en vez de los sacerdotes ponerse a adorar y celebrar los milagros, están criticando a Jesús. Y nunca, te quiero decir esto, nunca te muevas en contra del mover de Dios. Era la casa de Dios. Ellos estaban levantándose en contra de lo que Jesús quería hacer. No te permitas levantar en contra de aquello que Jesús quiere hacer contigo. Entonces, los principales sacerdotes se indignaron, porque a nosotros no nos gusta que Jesús haga lo que es contrario a lo que queremos nosotros. Los sacerdotes estaban diciendo, mire esto es confrontativo. Señor, no me gusta lo que haces. Estás sanando enfermos y no me gusta. Armaste un ambiente de adoración y no me gusta. ¿Sabes qué está pasando? Los sacerdotes quieren que todo gire en torno a ellos. Y como no está girando nada en torno a ellos, sino en torno a Jesús, están disgustados. Escúchame, líderes, siempre renuncien a la vanagloria humana. Todo háganlo para la gloria del Señor. Todo háganlo para la gloria y para la exaltación del Señor. Si Dios trae un cambio a tu vida, yo se los he predicado muchas veces. Dios trajo un cambio a mi vida. Dios vino y me volcó las mesas a mí, me las volcó, me pateó las sillas. Yo tenía un noviazgo y me dijo, termina el noviazgo para que te consagres conmigo. Me volcó las mesas. Yo quería ser gerente de una empresa, no sabía que iba a ser pastor, y Dios me hizo pastor. Me volcó la mesa, me pateó la silla. Tienes que dejar que Dios te vuelque las mesas. Que Dios te revolucione el corazón. Que Dios te revolucione toda tu familia y todo tu ser. Deja que Dios sea el que derribe lo que tenga que derribar, para que los milagros empiecen a fluir, para que algo poderoso empiece a suceder. Pero las personas cantaron Hosana. Y Hosana tiene muchos significados, pero uno es: Señor, ven, ayúdanos, sálvanos, acude a nosotros. Era una voz de auxilio que la gente estaba cantando. Yo no sé cuántos tienen una voz de auxilio. Y el Espíritu me muestra personas que han llegado como ahogándose, como queriendo buscar un salvavidas, porque parece que algo te está hundiendo hacia abajo y estás buscando la salida y la forma de poder salir a flote. Y el Señor coloca en mi corazón que te profetice quien quiera que seas. El Señor viene y te dice: yo soy el salvavidas. Ven, aférrate a mí. Yo no te voy a dejar ahogar. Yo no te voy a dejar hundir. Puedes cantar Hosana y el Señor responderá a la voz de auxilio. Puedes cantar Hosana y el Señor responderá a la voz de auxilio de tu corazón y de tu alma. Levantaron adoración a Dios. El nombre del Señor era glorificado en el templo. Jesús les dijo: sí, nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman. Preparaste la alabanza. Y los dejó y salió fuera de la ciudad a Betania y se alojó allí. Jesús les dijo que la alabanza estaba siendo perfeccionada. ¿No escuchaste que de la boca de los niños y de los que maman se perfeccionó la alabanza? ¿Y sabes qué me decía el Señor? Yo estoy perfeccionando la adoración de mi iglesia. Yo estoy perfeccionando la alabanza de la iglesia. Hay canciones que hay personas que dicen: esa canción es de Dios, pero ni lo mencionan. Dios viene a perfeccionar la alabanza.
Dios viene a perfeccionar la adoración. Lo que no es adoración será removido. Lo que es adoración será avivado. Lo que es adoración será encendido. Lo que es adoración será levantado. Lo que aparenta ser adoración será arrancado, será removido. Cizañas arrancadas para que trigos sean levantados. Eso es lo que viene a hacer Dios. Jesús está diciendo, se está perfeccionando la alabanza. Pero ¿sabe cómo se perfecciona? Dice, ¿no escuchaste a los niños? Te voy a hacer una pregunta frontal. ¿Tú has perdido el corazón de niño? ¿O sigues siendo inocente o a todo le metes malicia? ¿Sigues siendo inocente delante de Dios? ¿Sigues siendo un niño? Yo tengo hijos pequeños. Cuando Juan hubo una noche que se levantó con una pesadilla y llegó corriendo a donde mí, se acostó en la cama y durmió en la mitad de su mamá y en la mitad conmigo, porque había tenido una pesadilla. Los niños automáticamente, ante un peligro, corren hacia el papá y a la mamá. Yo te hago una pregunta: ¿tú has perdido el corazón de niño? ¿O tú sigues corriendo a papá? ¿Sigues corriendo desbordantemente a papá en una situación adversa? ¿Sabes qué hace un niño? Cuando le prometen algo, él no se pone, ¿será que sí? Si tú le prometes un helado al niño, él no dice, bueno, vamos a ver cómo está la inflación de Colombia, a ver si mi papá tiene plata para pagarme el helado. Un niño dice, mi papá me lo prometió. No tiene ni idea de dónde el papá va a conseguir el dinero, pero él cree. Él cree. Yo te vuelvo a hacer una pregunta: ¿has perdido el corazón de niña? Porque de los niños se perfecciona la alabanza. ¿Has perdido el corazón? ¿Has perdido la inocencia? ¿Has perdido esa fe ciega que le cree a Dios en todo? ¿O te has vuelto tan calculador y irracional porque la vida te ha dado tan duro que te has vuelto calculador en muchas cosas? Regresa a ese corazón de niña. Regresa a ese corazón que dejaba de ver el tiempo cuando oraba. Regresa a ese corazón que no importaba la hora en que el Espíritu Santo te despertaba, tú siempre estabas dispuesta a arrodillarte en la cama. Regresa a ese corazón donde lo que te decía Dios, tú se lo creías locamente y lo defendías. Regresa a ese corazón. ¿Sabe qué tienen los niños también? Cuando les apasiona algo, no lo sueltan. No lo sueltan. Yo recuerdo cuando Juan, mi hijo, le empezó a gustar el fútbol. Y todos los días, papi, méteme en clase, papá, clase de fútbol, méteme, hijo, después, déjame, no, después, todos los días, papi, ahora no puedo, no. A él no le importaba que yo le pusiera excusas. A él no le importaba que yo le dijera, papá, déjame y que ver cómo me va el otro mes con el dinero, esto y lo otro. No, las clases de fútbol. Un niño es persistente en lo que pide. Yo vuelvo a preguntarte hoy, líderes, porque escúchame, tú puedes ser un líder, mejor dicho, súper ungido con un corazón de niño. Tú has perdido ese corazón, de esa persistencia, esa confianza, esa fe, porque es de los niños donde se perfecciona la alabanza. ¿Qué quiere hacer el mundo? Quitarte la inocencia, quitártela, corromper la inocencia. Eso fue lo que hizo Satanás. Dios les dijo que no comieran de ese fruto. Eso es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Pero si lo comen van a ser como Él. Van a poder crear tierras, crear agua, van a poder crear piedras y animales. Y hasta de pronto lo quitan de Dios. Los corrompió, les quitó la inocencia. Por eso Dios dice, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Quién te dijo eso? La inocencia se rompió. Porque donde hay inocencia siempre habrá alabanza, siempre habrá adoración. Y termino con esto. Dice la Biblia que Jesús salió de allí a Betania. La gloria se manifestó en el templo, pero ahora Jesús salía del templo para ir a Betania. Levanta la mano, permíteme decirte esto de parte de Dios. En el templo no te puedes quedar viendo la gloria. La gloria que recibes en el templo la tienes que llevar a Betania.
La manifestación del Espíritu de aquí la tienes que llevar al barrio, la tienes que llevar a la casa, la tienes que llevar al estadio, la tienes que llevar al local, la tienes que llevar a donde tu papá, a donde tu mamá, a las calles. No te puedes quedar en el templo, tienes que ir a Betania. Porque hay personas que solamente se pueden mover en gloria en un lugar donde todos están en gloria. Ve y lleva la gloria donde no está. Y ahí sentirás un desafío. Y ahí sentirás un mover. Y ahí sentirás un reto. Ahí sentirás que algo diferente pasa. Qué bueno buscar la gloria donde ya la gloria ya está. Pero ve a Betania. ¿Y sabes quiénes estaban en Betania? Sus 3 grandes amigos: Marta, María, Lázaro. Y allí en Betania hizo milagros también el Señor. No nos quedemos solo encerrados en el templo, disfrutando nosotros de la gloria, cuando hay un Lázaro afuera, una Betania afuera, que necesita del poder del Espíritu con el que Dios te llenó. Eso es un reformador. Un reformador sirve en el templo, pero lleva gloria a Betania. Un reformador es portero en el templo, pero lleva bendición a Betania. Y esta es la palabra que el Señor colocó en mi corazón. Levanta tu mano hoy y profetiza sobre ti y di: yo soy un reformador. No voy a dejar la mesa de los cambistas allí. Yo voy a cambiar el sistema. Yo voy a cambiar la realidad. Si toda mi casa siempre se han levantado alcoholismo, si en mi casa se han levantado matrimonios malsanos, si en mi casa, yo voy a cambiar el sistema. Yo voy a tumbar la mesa de los cambistas. Yo voy a tumbar las sillas. Un cambio voy a empezar a ejercer. Levántate, colócate de pie y cierra tus ojos delante de la presencia del Señor. Reformadores. Un reformador siempre busca que todo mejore. Reforma es arreglar para que las cosas mejoren.